Good morning. Hello, kids of 8th grade. Welcome to the English class. Bienvenidos estudiantes de octavo año de básica a la clase de inglés. This is the English class corresponding to week 24. Esta es la actividad de la semana número 24 de la materia de inglés. Class for 8th graders, la clase para octavo. Our topic, boys and girls, is human rights. Esta es la última semana en la cual hablaremos del tema de los derechos niños, jóvenes, adolescentes y también de los adultos. Entonces, nuestro tema será the human rights, los derechos humanos. No solamente vamos a referirnos a los derechos de los adolescentes, estudiantes, sino a los derechos en general. En algún momento ustedes ya dejarán de ser jóvenes, niños, adolescentes y pasarán a ser adultos. Entonces seguirá siendo importante que usted conozca sus derechos y también sus responsabilidades que aumentarán a medida que usted aumente en edad también. Vamos a hablar entonces de ese tema, de human rights. But before we commence, I would like you to notice the pronunciation and the meaning of the target vocabulary. Aquí tenemos el vocabulario clave para la clase de hoy. Así que vamos a ver su pronunciación y significado. Cuando hablamos de right, ya hablamos en la clase anterior, hablamos no solo de la dirección o mano derecha, sino también de un derecho, ¿verdad? Hemos hablado de que los adolescentes, niños, tienen derecho a la educación gratuita, tienen derecho a tener un hogar, un nombre, una familia, una identidad, una nacionalidad. Those are rights, todos esos son derechos. Entonces, cuando hablamos de right, no solamente me refiero a mi mano derecha o a la dirección derecha, sino también a los derechos que tenemos las personas. When I say treat, mire como la E y la A, aquí suena como I. Treat, hablamos de el tratamiento que le damos a alguien, de cómo tratamos a alguien. Do you treat people right or do you treat people badly? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Las tratas bien o las tratas mal? Do you treat them right or do you treat them badly? ¿Las tratas bien o mal? A eso nos referimos con treat. Comúnmente debemos tratar a las personas bien, ¿no? Entonces tú deberías responder I treat people. I treat people. Yo trato a la gente bien, ¿verdad? Porque así como tratas tú a las personas, te tratarán aquí. I treat people right. Yo las trato bien. Mira como right no solamente significa derecho, sino también significa correcto. Sí, no solamente hablo de la dirección derecha o de un derecho que yo tengo como ser humano, sino también hablo de la manera correcta como se trata a alguien. Example, I treat people right. Yo trato bien a la gente. A eso nos referimos con treat. Veamos con la siguiente que es safe. Todos tenemos derecho a la seguridad, pero no nos referimos a la seguridad, la falta de delincuencia. No, nos referimos a estar seguros en un hogar, a sentirnos seguros en una familia o con las personas que vivimos. A eso nos referimos con safe. That's the right that you have. The right to be safe, el derecho a estar seguro, a recibir seguridad por parte de tu familia, de las personas que amas. En el caso de que no hayan esas bondades por parte de el Estado. Tenemos ahora job. Nos referimos job a el trabajo que alguien desempeña. I'm a teacher. That's my job. Ese es mi trabajo. What's my job? ¿Cuál es mi trabajo? To be a teacher. Ser un profesor, ¿verdad? If I ask you, what's your father's job? ¿Cuál es el trabajo de tu papá? Bueno, si tu papá es mecánico, my dad's job is to be a mechanic. Si su mamá, por ejemplo, es comerciante, my mother's job is to be a salesperson or a saleswoman. A eso nos referimos con job, a el trabajo que alguien realiza. Pero ojo, hablamos de el trabajo en sí, no la acción de trabajar. Si te quiere hablar de la acción de trabajar, hablamos de work. Eso sí es trabajar, la acción de trabajar.
Por ejemplo, I work, yo trabajo, ese es un verbo, as a teacher, yo trabajo como docente. I work as a teacher, ¿verdad? Si yo fuera mecánico, yo diría I work as a mechanic, yo trabajo. Work es un verbo, el verbo trabajar, pero job no es verbo. Job es el sustantivo trabajo. Por ejemplo, si estoy llenando una forma y me dicen que ponga mi empleo, yo tendría que poner aquí job, teacher. Ese es mi trabajo. Pero en sí, job no es un verbo. Work es el verbo trabajar. So, I work as a teacher. We continue with tolerance. Tolerance. Hablamos de la habilidad de soportar las diferencias e incluso las cosas negativas de los demás. A eso nos referimos con tolerance. Are you a tolerant person? ¿Es usted una persona tolerante que aprende a aceptar las diferencias y a soportar las debilidades de los demás? A eso nos referimos con tolerance. La capacidad de soportar las cosas negativas de otras personas. So, are you a tolerant person? I try to be. En mi caso, yo trato siempre de ser tolerante. A veces se puede, a veces cuesta. But we need to try to be tolerant people. Debemos de cultivar todos o de trabajar en este valor de la tolerancia, soportar las cosas negativas de las otras personas. We have now nation. Ecuador is a nation. Nation is the pronunciation. Hablamos de una nación o país. Example, what's my country or what's my nation? My nation's name is Ecuador. Ecuador is my nation. Hablamos de una nación, ¿verdad? En una nación es importante que sus habitantes aprendan a ser tolerantes, pues por lo general siempre habemos personas que somos diferentes a otras. Tenemos everyone. Everyone. Donde usted ve que yo pongo la raya es donde va el acento de la palabra. Everyone. Cuando hablo de everyone me refiero a todo el mundo. You, your family, my family, all the students of the school. Cuando hablo de todas las personas, digo everyone. Todo el mundo. Todas las personas incluidas tú y yo. Y la persona que está al lado tuyo, la persona que está al lado mío. Todas las personas que escuchan este video, que ven el video. Eso es everyone. Todo el mundo. ¿Sí? Esta palabra every es importante porque a veces cambiará, a veces será everyone para hablar de personas. Everyone, todo el mundo. Si yo digo everything, hablo de una cosa. Si yo digo everything, allá no digo que es todo el mundo, sino todas las cosas o todo. ¿Sí? O también puede ser que encuentre everybody, que es lo mismo que everyone, es decir, todo el mundo. Aunque hable de plural, cuando diga everyone o everybody, por lo general esta palabra siempre será tratada en singular, ¿verdad? Siempre será tratada en singular o será conjugada en su forma singular. Aunque cuando yo diga todo el mundo, hable de un grupo de personas o hable en plural. We continue with belief. 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 Si usted cree en Dios, esa es una creencia. That's a belief. Esa es su creencia. O puede que usted me diga, I don't believe in God. Yo no creo en Dios. Esa es otra creencia. O si alguien me dice, yo soy ateo. Esa es otra creencia. O si alguien me habla de otros dioses, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eso estamos hablando de una creencia, a belief. ¿Sí? Ese es un derecho que todos tenemos, a tener nuestra propia creencia. Si alguien no cree en Dios, está en su derecho. Si alguien cree en Dios, está en su derecho.
Si alguien quiere creer en muchos dioses, también está en su derecho. Todos tenemos derecho a tener nuestras propias creencias, belief, nuestras propias creencias. When we talk about housing, cuando hablamos de housing, tal vez a usted se le venga a la mente la palabra house, que es casa, ¿verdad? Cuando hablamos de housing, hablamos de el deber que tiene el Estado de cualquier lugar, Ecuador, cualquier país, de proporcionar vivienda a sus habitantes. Por supuesto, muchos gobiernos fallan en este aspecto, ¿verdad? De proporcionar vivienda, housing, a las personas. La palabra es housing, no es lo mismo que house. House, ¿verdad? Hablamos de una casa, no de un hogar. Hogar son las personas que viven dentro. La estructura, el aparato, el edificio, eso es house, la casa. Y cuando hablo de housing, hablo de el derecho o el deber que tiene el Estado de proporcionar vivienda a sus habitantes. Entonces, ya que hablamos de Estado, vamos a ver la siguiente palabra, government. Government. Hablamos del gobierno. For example, who is the head of the Ecuadorian government? Guillermo Lazo is the head of the Ecuadorian government. La cabeza del gobierno ecuatoriano, ¿quién es? Guillermo Lazo. ¿De qué cosa es la cabeza? The Ecuadorian government. Del gobierno, government, Ecuadorian government. Right? When I say, or what I mean when I say government. Government, gobierno. ¿Y quiénes forman parte del gobierno? Bueno, todos los miembros de los diferentes ministerios, y ellos gobiernan ¿a quién? Nos gobiernan a nosotros las personas. ¿Quiénes somos nosotros? Citizens. ¿Qué es citizen? Citizen viene de city, que es ciudad, ¿verdad? Y zen, que se refiere a las personas que viven en una ciudad. ¿Quiénes viven en una ciudad? Los ciudadanos, personas con derechos, ¿verdad? Eso sería el significado entonces de citizen. ¿Sí? Su pronunciación es citizen. Citizen. Son todos los ciudadanos que habitan en un lugar y que tienen derechos, deberes, ya que viven ahí de manera legal. A eso nos referimos con citizen. Si una persona no es legal en el lugar donde vive, no podemos decir que es ciudadano a ese lugar. To steal es un verbo que lamentablemente se escucha mucho recientemente en nuestro país y sobre todo en esta ciudad. Steal, hablamos de la acción de robar, ¿verdad? Cuando una persona incursiona en esta acción de robar o de quitarle las pertenencias a alguien, to steal, esa persona comete un delito. Inmediatamente va a perder muchos de sus derechos. Por eso les recuerdo a todos los que escuchan esta clase y les invito a conocer sus derechos, pero también sus obligaciones. Porque si ustedes no cumplen con sus obligaciones, por ejemplo, no robar a, a, a cualquier persona o entrar en un lugar y sustraerse objetos, si uno rompe esa ley, lo más probable es que termine perdiendo sus derechos. Uno de esos es nuestro derecho a la libertad, es decir, terminemos tal vez en prisión. Es bueno pensar en nuestros derechos, pero también en las obligaciones que tenemos. Nuestra obligación es nunca tomar nada que no nos pertenece. Eso es el verbo steal, robar. Vamos a hablar de speech. Cuando hablamos de speech, nos referimos al don del habla. Now I'm using my speech to teach you an English class. Ahorita yo estoy usando mi don del habla para darte una clase. ¿Sí? Cuando hablamos de speech, hablamos de el don del habla. Now you're listening to me because I have the gift of speech. Por eso me puedes escuchar ahora, porque tengo el gozo del don del habla, que hay que usarlo con responsabilidad, ¿verdad? Tengo derecho a opinar, pero no a insultar. That's why you have to remember. Y aquí ya está government, aunque ya está repetida esta palabra, por eso vamos a obviarla. Vamos a recordar algunos derechos de todos, ¿verdad?
Aquí el sobrescrito dice que los derechos humanos fueron adoptados por las Naciones Unidas, es decir, la entidad que une a todos los países del mundo, ¿verdad? A fin de que todos los derechos de las personas se cumplan. Esto ocurrió en 1948, esto empezó en 1948, cuando fue fundada las Naciones Unidas, y esta entidad se encargó de luchar porque todos los derechos de las personas se cumplan. A veces le ha ido bien, a veces le ha ido mal, porque depende de muchas cosas, ¿verdad? Vamos a reducir un poquito esto. Un derecho claro de todos es to be free and safe. To be free and safe. Todos tenemos derecho a ser personas libres y estar en seguridad, ¿verdad? The law must protect everyone. A ver, subrayemos las palabras que ya conocemos. Everyone's right and treat everyone equally and fairly. Todos, everyone, todos tenemos el derecho a que nos traten por igual y con justicia. El color de nuestra piel no nos hace merecedores a más derechos que nadie. Tenemos los mismos derechos que todas las personas. Asimismo, el hecho de ser mayores de edad o de ser adultos mayores no nos da mayores derechos. Tal vez podamos ser una persona vulnerable, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que tengamos menores derechos que un niño, o que un niño tenga más derechos que un adulto por el hecho de ser niño. No. Obviamente son sectores vulnerables a quienes el Estado les da prioridad. Por ejemplo, you people, you children, ustedes niños, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que un niño tenga más derechos que un adulto, ¿verdad? No one has the right to lie about another person harming. Aquí dice que nadie tiene derecho a lastimarnos. Como usted sabrá, pues quienes practican la delincuencia, el sicariato, ellos violan a diario esta ley o este derecho humano, ¿verdad? De atentar contra la vida de otras personas y de lastimar. Eso es lo que significa harm, que no lo vimos, pero puedes incluirlo ahí. Harm, que significa lastimar. Muchas veces los delincuentes lastiman a sus víctimas, entonces no muestran el menor respeto por los derechos de nosotros, lo cual no quiere decir que estemos justificados a violar sus derechos también. Lo que sí harían estas personas que practican la delincuencia es simplemente perder sus derechos, entre ellos la libertad. Veamos el siguiente. Everyone, todos. Everyone has the right to their own belief. Todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiere. Si usted cree que Dios existe, tiene su derecho. Si cree que Dios no existe, tiene derecho. Lo único que yo le invitaría como docente a hacer es que a usted busque pruebas de que lo que usted cree es cierto. Si usted cree que Dios no existe, busque pruebas de que eso sea verdad. Si cree que existe, también busque pruebas. ¿Sí? A eso nos referimos con belief o creencias, ¿verdad? Tenemos derecho a practicar la creencia o religión que nosotros creamos más convenientes. Por supuesto, nosotros los padres tenemos la responsabilidad de inculcar la creencia que más convenga a nuestros hijos. Solamente los padres tenemos ese derecho. Una vez que el niño o la niña cumple 18, once you turn 18, now you can make your own decisions. Una vez que usted tenga 18, usted puede tomar sus propias decisiones. ¿Sí? We continue. Everyone, todo el mundo, has a right to share the opinions. Tienes todo el derecho a expresar tus opiniones. Yo te voy a pedir un favor. Si estás viendo este video en YouTube y quieres hacer una opinión de la clase, puedes hacerlo. Te recomiendo que no uses el chat del YouTube, porque yo tengo mi computadora deshabilitada para poder chatear con otras personas. Por cuestiones de seguridad instalé un programa que no me permite chatear con ustedes. Por eso, si ustedes quieren hacer una opinión, escríbanme a WhatsApp o pueden hacer una opinión de manera educada en el grupo también de octavo A o B que ustedes tengan ahí. Preferiblemente les recomiendo que si van a hacer una opinión,
o una sugerencia, me lo haga a mi WhatsApp personalmente. Ahí usted está ejerciendo su derecho a opinar. No debe de callar. Por ejemplo, si usted no entiende esta clase o no le gusta, usted puede escribirme y decirme, profesor, pienso esto o pienso lo otro, ¿verdad? Si lo hacemos con respeto, pues estaremos ejerciendo nuestro derecho a opinar y lo más probable es que recibamos una respuesta positiva. Everyone, todo el mundo dice, has the right to participate in the government. Todo el mundo tiene derecho a participar en el gobierno, aunque no todo el mundo forma parte del gobierno. Eso no quiere decir que nuestra opinión no cuente, ¿verdad? Podemos expresar nuestra manera de pensar. Hay muchas personas que lo hacen a través de las redes sociales, hay quienes hacen marchas o hay quienes hacen manifestaciones. Siempre y cuando eso de ahí se haga con respeto y sin violencia, obviamente esas personas tienen su derecho a dar su opinión al gobierno. Everyone has the right to work at a safe job and pays enough to provide all the needs of the family. Todos tenemos derecho a tener un trabajo seguro, ¿verdad? Claro, algunas personas no respetan estos derechos y, por ejemplo, despiden a sus colaboradores sin pagarle lo que corresponde. Eso tampoco está correcto. Se violan muchos derechos cuando pasa eso. Por eso les invito a ustedes a investigar más sobre los derechos de las personas. De esa manera, cuando ustedes sean adultos y tal vez sean contratados en una empresa, ustedes no serán engañados si conocen sus derechos bien. Claro, eso implica leer la ley, conocerla, pero si lo hace, usted tendrá muchos beneficios. Uno de ellos, no será engañado fácilmente. Veamos, everyone has the right to food. Todos tenemos derecho a alimentación, clothing, ropa, housing, vivienda, como ya vimos en medical care. Si vamos a un hospital público, tenemos derecho a recibir atención médica, ¿verdad? Si no recibimos atención médica, debemos buscar una institución que lo haga. Y por supuesto estamos en todo nuestro derecho de denunciar a un lugar que no nos proporciona la atención médica que requerimos. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Everyone has a right to free education. Actualmente existen colegios públicos que no cobran por la educación. Por supuesto, educarse siempre tendrá un costo. Por ejemplo, para usted poder escucharme esta clase tiene que pagar un servicio de internet. Eso el gobierno no se lo va a dar. Entonces, es verdad, tenemos derecho a la libre educación o educación gratuita, pero tenga presente que la educación siempre tendrá un costo. Usted quiere aprender inglés muy bien, tal vez tendrá que pagar una academia de inglés. Si quiere recibir un título universitario, tal vez tendrá que pagar una universidad. Si no quiere estudiar en una universidad pública, tendrá que pagar una privada, pero siempre tendrá un precio que pagar. Es así, queridos niños. Y la última, everyone has a responsibility to their community. Todos tenemos responsabilidades también. Por ejemplo, tenemos derecho a tener una mascota, hacer una fiestita en mi casa si yo quiero y no me molesta ni me preocupa el COVID, hago una fiesta en mi casa. Pero también tengo la responsabilidad de respetar a la comunidad o al barrio o al lugar, al sector donde vivo. Si hago una fiesta, pongo música solo para mi casa, ¿verdad? Si tengo una mascota, ¿verdad? No la dejo suelta para que se ensucie en las casas de otros vecinos. No, ¿verdad? Ejerzo mis derechos con responsabilidad y teniendo en cuenta a la comunidad, es decir, a las personas que viven en mi sector. ¿Sí? Mis derechos no están por encima de los derechos de las otras personas. Sí, entonces ha sido importante analizar un poco esto. Ahora es tu turno, dice, draw a picture about human right.
Ahora quiero que usted lea los derechos que hemos analizado ahora y lo exprese en un dibujo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustó mucho el derecho que dice aquí que tenemos derecho todos a dar nuestra opinión. Entonces, yo voy a dibujarme a mí y voy a dar aquí mi opinión sobre lo que yo opino en cuanto a cuestiones de religión o cuestiones, por ejemplo, de Dios. En mi caso, por ejemplo, yo creo que existe un creador. Yo creo que existe un Dios. Entonces yo pongo aquí, I believe. In God. Yo creo en Dios. God. Dios. En este momento yo estoy dibujando. Vamos a escribirlo bien. Vamos a borrar porque aquí no se entiende bien. Believe, creer, yo creo en Dios. Entonces aquí yo estoy ejerciendo este derecho aquí. Todos tienen derecho a expresar su opinión. Yo no solo creo que Dios existe, sino que lo estoy diciendo, me estoy expresando. ¿Sí? Ahora usted lo que tiene que hacer es escoger uno de estos derechos y expresarlo en dibujos, en un dibujo sencillo como el que acabo de hacer. Quizás no tan feo como el mío, pero en un dibujo sencillo. Now write a right that you consider is the most important. Mira que hay dos palabras que riman, right and right, pero no son lo mismo. Dice, escriba un derecho que usted considere o de todos estos, ¿cuál usted cree que es el más importante? Escójalo el que usted cree que es el más importante. Hemos analizado cada uno de ellos, así que tal vez tenga que retroceder el video y ver qué significa, porque tal vez no se acuerden de todo lo que significa todo. Pero ya lo hemos visto juntos, así que retrocede el video y elija cuál de estos derechos para usted es el más importante y escríbalo aquí. Yo, por ejemplo, creo que el más importante para mí, ¿verdad? Es que todos tenemos derecho a ver cuál escojo yo. A ver, vamos a suponer que yo voy a escoger este de aquí. Todo el mundo tiene derecho a la educación libre, ¿verdad? O a la educación, eso voy a escribir aquí. Everyone has right, lo mismo que dice aquí. Everyone has the right to free education, es lo que yo voy a poner aquí. Everyone has the right to free education. Lo voy a reducir. To free education. Todos tenemos derecho a la educación gratuita. Free education. Pero usted va a escribir todo el derecho que está arriba. ¿Cuál derecho va a escribir? El que usted considere es el más importante. ¿Sí? Eso va a poner usted aquí. Debe escribir el derecho completo. Bien, vamos a la ficha de trabajo. Vamos a reducir un poquito. Algunas de las palabras que están aquí, vamos a completar estas oraciones con las palabras de la caja de vocabulario. Algunas vimos en el vocabulario de unidad, pero vamos acá también a analizar algunas otras. Aquí tenemos allowed, que significa permitido, permitido. Allowed. Luego tenemos fairly, que es bastante o abundante. Ya la semana pasada hablamos de laws, que son las leyes. Responsibility, los derechos que tenemos, ¿verdad? Tengo las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Tengo derecho a ser educado, ya, pues también tengo el deber de estudiar. Eso sería responsibility. Steal, hablamos de robar. Buy sería lo opuesto, o sea, comprar. Freedom, ya hablamos de liberty, la libertad, que es un derecho de todos. Must es el verbo modal que expresa obligación, ¿verdad? Por ejemplo, if you have a dog, si tienes un perrito, you must, tú debes de limpiar lo que ensucia.
Eso es una obligación moral de alguien. You must, tú debes. La semana pasada hablamos de rules o reglas, instrucciones. Citizens, recuerda lo que significa. Hablamos de ciudadanos. Government, gobierno. El cabeza del gobierno actual es Guillermo Lasso, por ejemplo. Prison, la prisión donde vamos y rompemos los derechos de los demás. Bueno, si alguien roba, esa persona va a prisión porque no respetó los derechos de las otras personas. Safely, hablamos de seguridad. Duty es lo mismo que responsibility, es un deber. Law ya vimos, ¿verdad? Es la ley, ¿verdad? Solo que aquí la vimos en plural. Protect es fácil de intuir lo que significa protect, proteger, ¿verdad? Cuando hablamos de protection. And speech, el don del habla. Vamos entonces a completar estas palabras, estas oraciones con estas palabras. Por ejemplo, have rights. ¿Quiénes tienen derechos? A ver, piensa. ¿Quiénes tienen derechos? ¿Quiénes creen que tienen derechos? ¿Verdad que todos los ciudadanos tienen derechos? Todas las personas que viven en un país y están legalmente allí establecidos tienen derechos. Claro, las personas que no son legales también tienen derechos, pero no tienen la misma cantidad de derechos que un ciudadano legal. Así que esa persona lo que debe hacer es legalizar su situación. Si alguien vive en un lugar de ilegal, debe hacer los trámites para convertirse en un ciudadano legal. Para eso debe hacer los trámites correspondientes. Dice, rights are special things people are. Los derechos son cosas, ¿verdad? Que la gente, si hablamos de derechos, por ejemplo, ¿puedes tú dar tu opinión aquí en el grupo? Sí, puedes darla. Se te permite, you are allowed, a ti se te permite hacer eso, o sea, dar tu opinión, que sería esta palabra. Allowed, permitir, a ti se te permite, ¿verdad? Dar tu opinión o hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es un derecho, ¿verdad? Tenemos entonces aquí leaders create laws. ¿Quiénes son las personas que crean las leyes las leyes por lo general? Los asambleístas son personas que van a la asamblea a crear leyes para que el ejecutivo, es decir, el gobierno, las ejecute, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes crean las leyes? Comúnmente las personas del gobierno o los líderes gubernamentales. Como tal vez hayas escuchado que Guillermo Lasso le ha dado un proyecto de ley, ¿verdad?, a la asamblea en la cual personas de 15 años pueden comenzar a trabajar. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, eso es una ley que el gobierno ha propuesto crear a la asamblea. Por eso aquí se dice que los líderes del gobierno son aquellos que crean las leyes. Esa ley todavía no ha sido aprobada. Dice laws, las leyes are a set of... ¿Qué son leyes? Las leyes, ¿qué son? Recomendaciones o instrucciones, reglas. ¿Verdad que las leyes son reglas que la gente debe seguir? Porque si uno no las sigue, ¿verdad? Si uno no la sigue, uno puede terminar en la cárcel, ¿verdad? O puede terminar pagando sanciones o multas. Hablábamos que citizens era ciudadanos, ¿verdad? Entonces, usted es un ciudadano ecuatoriano, tiene todo el derecho a expresarse, ¿verdad? Entonces, podemos decir, por ejemplo, si usted quiere decir que usted está de acuerdo con el gobierno actual, usted tiene todo el derecho de decirlo. ¿Por qué? Porque usted tiene libertad. Como digo, libertad, freedom, ¿verdad? ¿De qué tiene libertad usted? Si usted quiere decir algo, quiere usar su don del habla, usted tiene entonces libertad de expresión.
o libertad para hablar lo que uno cree. Freedom of speech, ¿verdad? Estamos trabajando juntos en estas actividades porque si yo les dejo a ustedes que trabajen solos, probablemente tengan muchas dificultades. Pero como pueden darse cuenta, en esta actividad estamos juntos haciendo este trabajo para hacerlo menos complicado para ustedes. En algún momento podremos conectarnos a clases en la cual ahí sí ustedes también podrán completar las oraciones. Muy bien. Todos los ciudadanos en un país o en un lugar tenemos que obedecer la ley. ¿Eso qué es? ¿Una opción o es una responsabilidad o es un deber? Eso es un deber, ¿verdad? Hablamos de duty o también puede ser responsibility aquí. Obedecer la ley es un deber, no es una opción, no es una recomendación, ¿verdad? Para usted, ¿qué es una responsabilidad? ¿Qué es una responsabilidad? Para mí, por ejemplo, la responsabilidad es el deber. It's a responsibility. Para mí, por ejemplo, yo aquí pusiera duty nuevamente, es un deber o algo que la gente debe hacer. Para que no se repita duty, podemos aquí, en vez de duty, poner responsibility, aunque ambas son correctas. It's also the citizen's responsibility es aquí. Responsibility. Ahí está diciendo que es responsabilidad de todos los ciudadanos obedecer la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen los ciudadanos? Tienen derechos, ¿verdad? ¿Y qué se hacen con los derechos? ¿Qué hacemos con los derechos? They have right to. Tenemos derecho, bueno, si vamos a un mall, tenemos derecho a hacer qué cosas. Podemos comprar las cosas que queramos, pero tenemos derecho a robarlas. No. Entonces, we have the right to buy things but not steal them. Tenemos derecho a comprar las cosas, pero no a robarlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque robar está en contra de qué. ¿Qué cosa dice que no se debe robar? La ley, ¿verdad? Entonces, un ciudadano puede ir ¿a dónde? Puede ir a prisión por romper la ley. Una de esas es no robar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es obedecer la ley, porque la ley ayuda a los ciudadanos a vivir. A ver, vamos a vivir correctamente. Ayuda a los ciudadanos a vivir en paz y seguros. Safely. ¿Qué otra palabra podemos usar? Safely. Vamos a la número 11. ¿Qué podemos concluir entonces en cuanto a las leyes? Bueno, que las leyes protegen a la gente, ¿verdad? Entonces vamos a usar el verbo protect. Aquí necesitamos un verbo. Help citizens live safely and with one another.
Vamos a ver cuál puede ser. Fairly. No hemos puesto fairly. Fairly, entonces dice que las leyes nos ayudan a vivir por más tiempo y en paz con los demás. Ok, and this is the end of the activity. Y así es como concluimos la clase de hoy. ¿Sí? I thank each one of you for watching the video. Les agradezco a todos por ver el video. Y nos volvemos a ver la próxima semana ya con el proyecto número 5 que tendrá un tema diferente. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, que todos tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. We have either rights and responsibilities, right? And once you respect other people's rights, you can live longer and better. Podemos vivir mejor si respetamos los derechos de los demás y estaremos en condiciones de poder exigir nuestros propios derechos. ¿Sí? So this is the end of the activity. Thank you very much. This was José Noriega. Yo soy José Noriega, su docente de inglés. Nos vemos la próxima semana. I'll see you next week. Goodbye. Adiós.